Hey, últimamente el canal tuvo mucha atracción, así que para hacer sentir bienvenidos a todos los nuevos suscriptores, voy a hacer uno de los videos menos accesibles que puedo hacer. Una review de una película que en sí depende que conozcas historia del cine y otra película más. Soy un genio. Les prometo que voy a subir algo menos impenetrable la próxima vez. Mank, la película sobre la escritura del ciudadano Kane, dirigida por David Fincher y actuada por Gary Oldman. Si no vieron la película, no te preocupes, voy a intentar que este video funcione incluso si no la vieron. Se preguntarán, Pride, ¿por qué hacer la review ahora? Esta película salió en 2020, ¿por qué ahora en 2022? La razón es que vi Mank de nuevo y ahora estoy mucho más preparado, porque ya le hice un video entero al ciudadano Kane y ahora tengo más claro su trasfondo. ¿De qué se trata Mank? Mank es la historia del escritor Herman Mankiewicz, incapacitado en una habitación de hotel, tiene el trabajo de escribir la primera película del joven promesa Orson Welles. Mientras escribe vemos flashbacks de su vida junto a los grandes y poderosos productores del cine de esa época y cómo su relación con ellos influyó en los personajes del guión. La historia, claramente, está basada en personas y en eventos reales. ¿De dónde salió esta película? Jack Fincher, el papá de uno de los mejores directores del planeta, David Fincher, escribió un guión sobre Herman Mankiewicz, el coescritor de la película El Ciudadano Kane. El Ciudadano Kane obviamente es una obra muy reconocida y la mayoría del crédito se lo dan al talentoso Orson Welles, quien coescribió, dirigió y protagonizó la cinta. Como dije, Jack Fincher, periodista recién jubilado, escribió el guión y se lo mostró a su hijo David Fincher en los 90s cuando recién estaba empezando su carrera como director. La primera versión no le cayó muy bien a David por cómo representaba a Orson Welles. Eventualmente se hicieron más versiones del guión, según David tenían como 9 versiones guardadas, e intentaron vender la película a los estudios. Siempre fueron rechazados porque nadie quería hacer una película en blanco y negro. Lamentablemente Jack Fincher sería diagnosticado con cáncer y aunque siempre charlaron en llevarla a cabo, Jack fallecería en abril de 2003. Luego de una excelente carrera juntando en lo que en mi opinión son obras maestras como Perdida, Seven y La Red Social, y además de hacer la serie de Netflix Mindhunter, Netflix le preguntó a David Fincher qué quería hacer después. David respondió que quería hacer Mank. Netflix es un estudio que tomó muchos riesgos en financiar proyectos de autores como Martin Scorsese y Alfonso Cuarón, así que aceptaron la propuesta. Después de todo se la debían a David Fincher por haber hecho Mindhunter, y además serían nominaciones seguras en los Oscars. Es seguro decir que este proyecto es en parte un homenaje al padre de Fincher, es decir, ninguna escena fue cambiada, todo lo que se ve es la versión original del padre de Fincher, y yo lo llamaría a este aspecto un aspecto negativo de Mank. Se nota bastante que ninguna cosa se alteró y que, para bien o para mal, David Fincher no sabía realmente las intenciones o propósitos de ciertas escenas o diálogos. En mi opinión, varias cosas se pudieron haber cortado, pero veremos eso más adelante. Ahora hablemos un poco de cómo está presentada la película superficialmente. Al ser una película ambientada en los 30s, la película está filmada en blanco y negro. Si bien se grabó en digital, la película intenta emular la fotografía en film. Lo malo es que en algunas ocasiones la fotografía se sentía demasiado digital, lo cual me sacaba de la ilusión de estar en esa época. Aparte de contar con el granulado de film y varios otros efectos, el audio está mezclado en un solo canal y alterado para que parezca antiguo, acortando el rango dinámico, apagando las frecuencias graves y altas y añadiendo ruido de fondo. Así sería un audio normal en la actualidad, y así es el audio de Mank. Además de este aspecto, los diálogos no se quedan atrás. Si ves la película en inglés, vas a notar que el lenguaje que utilizan los personajes es muy anticuado. También la película utiliza la técnica del enfoque profundo, donde todo está enfocado, prestado de cómo usaban el enfoque profundo en El Ciudadano Kane. En lo que aspecto técnico se refiere, esta película es maravillosa. En sus mejores momentos es como una orquesta sinfónica donde todas las partes tienen su gracia. En cuanto a estructura narrativa, la historia está contada en flashbacks y en un orden no cronológico, un recurso también prestado de Kane. La película empieza estableciendo nuestra época y personajes esenciales. Orson Welles confía en que Mank termine el guión en 60 días. Orson Welles en esta película está manejado como si fuera una figura mitológica, desenfocado, a la distancia, nunca mostrando su cara del todo, o bueno, por lo menos es así hasta la escena del final. Y mientras Mank escribe el guión, su transcriptora le hace preguntas, porque sabe que esos personajes de los que está escribiendo de verdad existieron. Un poco de contexto. En El Ciudadano Kane seguimos la historia de Charles Foster Kane, un magnate dueño de un diario importante. Kane falleció y en un intento de descifrar sus últimas palabras, un periodista hace una investigación de su vida. Vemos la historia en flashbacks de cómo empezó su imperio, cómo se corrompió y cómo acabó solo y olvidado. La clásica tragedia con moraleja. Y lo que nos plantea Mank, como otras varias fuentes, es que el personaje de Charles Foster Kane estuvo inspirado en William Randolph Hearst. La transcriptora pregunta si Bernstein, el asistente de Kane, es Louise V. Mayer, y todos preguntan si la esposa de Kane es la actriz Marion Davies. Si no sabes quién es Louise V. Mayer, es la cabeza de Metro-Goldwyn-Mayer, el estudio de cine, y la actriz Marion Davies, bueno, es una actriz muy conocida en su época. Una de las cualidades más geniales de la película en su primera mitad es cómo establece la época. Nos da una mirada en cómo se hacían las películas en ese entonces, y más específicamente aún, en quiénes y cómo
cómo eran las personas haciendo esas películas. Una industria en un intenso cambio gracias a la invención del sonido, puesto maravillosamente en esta línea de diálogo. Pictures the talk of the future, when all the world will be a stage, and you perhaps the Shakespeare. También establecen a Mank, así que me voy a dedicar un poquito a describirlo como personaje. Una de las primeras líneas de Mank es cuando le preguntan cómo está. That's a big question. Cualquiera familiarizado con la depresión conoce esta frase. Mank de entrada es una persona con fallas y vicios. Es un alcohólico depresivo. Es tan patético que su esposa tiene que acomodarlo en la cama y sacarle los pantalones para que pueda dormir. Shit. What year is it? I should have done something by now. Pero en contraste de ser un desastre, el tipo es muy inteligente. Para establecer su inteligencia, miremos este clip. Contexto, es una sala de escritores y hay una mujer sin remera. What I wouldn't give to see that in a tight sweater. Herm, can I use that? Es tan inteligente y culto que tira frases que sus compañeros envidian al punto de querer usarlas ellos mismos en sus obras. Así que en cierta manera, Mank es como el antihéroe que en parte querríamos ser. Por un lado, inteligente, culto y talentoso, pero roto en su interior. Así que conocemos a Hearst en la película y lo forro que es Louis B. Mayer. Hay una escena muy genial en donde Louis B. Mayer le explica al hermano de Mank las reglas del lugar. Consigue ser emocionante a través de cómo la cámara sigue a los personajes y el tremendo discurso que da Louis B. Mayer. Me gusta un montón. Y eso es todo lo que puedo decir de bueno, porque la segunda mitad en adelante se vuelve muy aburrida. Conocemos a Marion Davies en una escena donde hablan de política. Hay tanta información que la tuve que mirar varias veces para entender de qué hablaban. Si bien es necesario, es tedioso. Parece un libro de historia en el mal sentido. Y luego de eso, Mank y Marion Davies pasean por ahí en una escena que también siento que es bastante cargada. Necesitas entender muchos nombres y eventos que probablemente te den igual porque estás esperando momentos de personajes y no una clase de historia. Could you political snobs please shut up and play? Aparte de eso, hay dos subtramas que realmente no aportan nada. La primera es que Mank, por su desprecio a Louis B. Mayer, por haber hecho unas cintas propagandísticas falsas, apuesta $20.000 a que un tipo va a ganar como alcalde. Uno podría decir que es para seguir definiendo a Mank como un apostador compulsivo que se dispara en el pie cada vez que puede, y quiero aclarar que el tipo pierde, pero hubiera sido mejor si las consecuencias de esta subtrama se vieran reflejadas en la trama principal, o en algún lado. Mank pierde, pero nunca vemos el dinero perdido, nunca vemos a su esposa resintiendo ese hecho, simplemente pasa y se va. La segunda subtrama que no llega a nada es cuando el amigo de Mank, Shelly, se suicida porque su vida se iba a ir al carajo dentro de poco. Lo raro de que incluyeran este punto de trama es que Shelly no es una persona real, es un personaje inventado a comparación del resto, entonces es como que no tiene mucho punto. El tercer acto de la película está más cargado de eventos interesantes y verdaderamente consecuentes. Se nota que se estaban guardando algunos desenlaces para el final. Una de las últimas escenas es cuando Mank se encuentra con Orson Welles luego de escribir el primer borrador. El guión de Kane hizo sus vueltas por ahí y las personas en las que estaba basado quisieron comprar los derechos para que nunca se haga, obviamente porque los va a dejar mal parados y no están asustados de censurar a alguien si pueden. Gracias a su trabajo, Orson le informa a Mank que piensan dejarlo libre de la edición del borrador e incluso piensan darle un bono de $10.000, que eso sería como $100.000 en la actualidad. Muy básicamente le están diciendo que ya no se haga responsable por él, pero Mank rechaza la oferta, y es más. I want credit. It's the best thing I've ever written. Ok, Mank es una persona depresiva y es una persona que se odia a sí misma. Está agobiado porque no escribió nada importante o significativo y los años siguen pasando, pasan y pasan, y en esta película vemos un viaje casi de redención del personaje, donde saca de su mente todas sus experiencias y opiniones y termina escribiendo una obra maestra. En vista de esto, Mank se respeta lo suficiente para pedir que le den crédito como guionista, para no pasar desapercibido en la producción de su mejor obra. Lo consigue y es así como el Ciudadano Kane ganó mejor guion original en los Oscars de ese año. El problema es que este arco de personaje no funciona muy bien. ¿Por qué me dirás? Parece tener todo lo necesario para que funcione. La manera en la que lo conté es bastante atractiva, ¿no? Tiene sentido, pero así no está representado en la historia. Esa no es la ejecución. La película deja muchísimo más vaga la idea. Es todo menos claro. Y esa falta de claridad es la que provoca una insatisfacción y confusión acerca de cuál es el punto de la historia. Básicamente, en papel suena bien, pero en ejecución no se entiende. Y esa es una gran desventaja para una película narrativa.
Por cierto, aunque me guste el actor que hizo de Orson Welles, el mejor Orson Welles para mí sigue siendo el de Ed Wood. Intercalado con esta escena de Orson Welles y Mank está la escena donde Mank, borracho, se rebela contra Hearst en su fiesta. Básicamente camina por todo el lugar contándole su nueva idea para una película a Louis B. Mayer, una nueva versión de Don Quijote, una tragedia que implícitamente está basado en el propio Hearst, que está escuchando en silencio a Mank. Y Mank sigue y sigue y sigue. Yo creo que Mank no pudo aguantar más la falsedad, la hipocresía de estos señores ricos, y por estar súper borracho tiró todas sus verdades en la mesa, casi literalmente. En una escena que considero bastante icónica, original y un buen clímax para la historia. Pero carajo, es bastante tedioso que tengamos que esperar como 1 hora y media para que aparezca una escena así de buena. Antes de terminar la película se resuelve una subtrama que no expliqué y tampoco tiene mucha relevancia. La transcriptora de Mank tiene un novio piloto que está en la guerra y a Mank que muere, pero no, se revela que está vivo al mismo tiempo que Mank pide el crédito del guión para que el desenlace sea más satisfactorio. Aunque en realidad no es más satisfactorio porque realmente no nos importa mucho lo que pasa con el novio de la transcriptora. Queremos ver lo que pasa con Mank y el guión de Citizen Kane. Para terminar, Mank es un proyecto interesante, pero tengo muchos problemas con su planteamiento narrativo. Su inaccesibilidad es su mayor problema. La narrativa la siento muy cargada, hay demasiadas cosas siendo establecidas, es muy densa, pero me atrapó lo suficiente para revisarla de nuevo y hacer todo un análisis, así que eso debe valer de algo. Y la verdadera ironía de Mank es que ganó más Oscars que el propio Ciudadano Kane. Si querés apoyar estos videos, tengo un cafecito, o puedes suscribirte y dar un like, que sale gratis. Por cierto, el video de Dragon Ball Z, el renacer de la fusión, ya no existe. Intenté pelear el reclamo de copyright, pero no me dieron bola. Sigo opinando que mi video no infringió ninguna ley y que en general me cagaron días de trabajo. Pero bueno, eso me va a enseñar no a resumir nunca más cosas de Dragon Ball Z. Lamentablemente. Muchas gracias por ver y me fui.